Estamos platicando, usted ya se dio cuenta, sobre lo ocurrido el día de ayer, la detención de Javier Duarte de Ochoa allá en Guatemala a las 9 de la noche con 1 minuto tiempo del centro del país, 8 de la noche con 1 minuto tiempo de Guatemala. Todo este tema de Javier Duarte y del gobierno de Javier Duarte, a pesar de la evidencia que existía, a pesar de todo lo que se veía a la distancia en cuanto a inseguridad, ingobernabilidad en algunas regiones, esos escándalos en algunos otros de corrupción, no hubiese sido posible entender la magnitud sin el trabajo periodístico. Y el trabajo periodístico de uno de los portales que a lo largo de los años ha tomado relevancia importante en los medios electrónicos en nuestro país. Me refiero a Animal Político. Yo todavía recuerdo cuando en el espacio de Ciro Gómez Leiva vinieron y pasaron y trajeron las evidencias, y la gente de Javier Duarte vino a intentar defenderse, porque lo que hicieron fue todo menos defenderse. Fue patético lo que hicieron cuando vinieron a intentar defenderse. Y de verdad para mí es un privilegio y un honor poder platicar con Daniel Moreno. Usted lo escucha aquí también con Denise Merker en las frecuencias de Grupo Fórmula. Daniel Moreno es director de Animal Político. Daniel, muchas gracias. Primero, es fin de semana. Segundo, es fin de semana de Semana Santa. Pero bueno, hay mucha información y gracias por regalarnos estos minutos, Daniel. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por la presentación. Ahora sí que a tus órdenes. Buenos días a todo el público. Oye, Daniel, a ver, pues ustedes documentaron, ustedes trabajaron, con ustedes tristemente conocimos eso que ya hoy es pues prácticamente pues una marca de la casa, Empresas Fantasma. De ahí jalaron el hilito y conocimos pues muchas cosas muy desagradables de una administración pública y de dinero que se fue en buena medida a manos de Javier Duarte y de sus cómplices. Cierto, fíjate que creo que eso es en parte, digámosle así, el valor del trabajo periodístico que hicimos, y yo de veras te agradezco la presentación y la oportunidad de poder hablar sobre esto, porque finalmente lo que trabajamos nosotros fue documentar cómo había un sistema de desvío de recursos públicos a través de precisamente estas empresas fantasma, y cómo este mecanismo estaba permitiendo pues literalmente saquear a las arcas de Veracruz para poder quedarse con una buena cantidad de dinero que además, como en su momento dijimos, porque creo que es uno de los datos que siempre hay que subrayar, el dinero que además estaba destinado a los más pobres, es decir, el dinero para educación, para salud e incluso el dinero para los damnificados pues de diferentes cuestiones que tienen que ver con el clima, porque también era el dinero de protección civil. Entonces, ese es el trabajo que hicimos, llevando al lector a conocer cómo había empresas que existían solo en el papel, pero que en realidad no tenían ni dueños reales, ni trabajadores, ni direcciones, y que mucho menos se dedicaban a algo, es decir, empresas a las que se les contrataba para, no sé, venderles al gobierno desde sacos de cemento hasta útiles escolares, pero que, como te digo, pues al no existir, pues no tenían nada que venderle, y aún así se le facturaba y se les daba el dinero, dinero que finalmente terminaba, insisto, en manos del propio gobernador y de un grupo no menor y además importante de cómplices que permitieron que este modus operandi funcionara a lo largo de todo su sexenio, ¿no? Creo en ese sentido que este último dato de los cómplices es el que es muy importante también de subrayar. Evidentemente la cabeza de este grupo es el propio gobernador Javier Duarte, pero como gobernador dirigía un equipo en donde había lo mismo secretarios del gobierno que funcionarios menores, pero además no sé, notarios públicos, por ejemplo, que fueron los que firmaron la existencia de este tipo de empresas, ¿no? O sea, un grupo importante y grande que uno esperaría que siga ahora siendo detenida y juzgada, ¿no? Entonces, que no se quede solo en Javier Duarte, sino que se entienda
que para que Javier Duarte existiera tuvo que haber gente tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal y en los partidos políticos, que sirvió, insisto, como cómplice para que pudiera operar todo esto, ¿no? ¿Y cuál es? Estamos platicando con Daniel Moreno, director general de Animal Político. ¿Qué sigue, Daniel, dentro de la labor y de esta indignación? Porque Javier Duarte se convierte en un emblema del cinismo, exacto, de la corrupción, de todas estas cosas que luego tienen muy indignada a la sociedad y que la sociedad se la cobra a la clase política. ¿Qué sigue? ¿Y qué debe de seguir en este tratamiento de lo que sucedió allá en Veracruz? Pues mira, yo creo que primero que nada tiene que seguir el que verdaderamente haya justicia. Es decir, en el caso específico de Javier Duarte, por ejemplo, hay pues varias causas que son las que lo llevaron a caer en manos de la policía, pero ni de lejos son todos los problemas y todas las causas que debería de haber en su contra. Entonces, primero que nada, específicamente sobre Duarte, habría que hacer que pague todo lo que debe, y me refiero evidentemente al tema de corrupción, pero hay muchísimas cosas más. Recordemos que Duarte dejó al Estado sumido en la violencia, en la crisis económica, es decir, que lo que hizo Duarte por Veracruz es mucho más grande, ¿no? Entonces, primero, insisto, él tendría que estar siendo juzgado por todo esto. Tendría que verse la posibilidad, evidentemente, de que el dinero sea restablecido, en este caso al erario y a las arcas públicas, digámosle así, y eso sería importante. Segundo, por supuesto, decíamos, ir por los cómplices tanto a nivel federal como a nivel local. Pero creo que lo más importante es generar, pues no sé, el entramado jurídico, pero de instituciones, pero de, no sé, de todo lo que se necesite para evitar que haya más Javier Duarte, no solo en Veracruz, evidentemente, sino en todo el país, porque yo creo que tiene razón, Duarte es un emblema, pero ni de lejos es el único. Recordemos que, por ejemplo, su tocayo César Duarte, exgobernador de Chihuahua, pues está prófugo, y que habría que preguntarnos cuánto tiempo va a tardar para que el que era gobernador de Quintana Roo también sea perseguido judicialmente, y sabemos que hoy por hoy estamos con un grupo de exgobernadores en la cárcel, empezando por Guillermo Padres. Es decir, creo que tendríamos que pensar qué tenemos que hacer como país para evitar que se vuelvan a dar más casos como el de Javier Duarte, ¿no? Daniel, por último, ¿qué significa para el periodismo de investigación, el caso de Javier Duarte, el caso del gobierno de Javier Duarte? Mira, yo te diría que significa, tú lo sabes bien, y creo que es importante decirle al público que los periodistas podemos documentar 100 casos de corrupción y que no pase nada, es decir, que no haya una consecuencia jurídica, pero que además de esos 100 puede haber uno como este que sí puede detonar una investigación y sí puede tener consecuencias, y que ese es el caso que nos da gasolina para seguir y para volver a meternos y para investigar otros 100 casos, esperando pues a que pase algo. Yo creo que primero tiene que, para los periodistas, sí nos permite decir que el periodismo sí puede tener ese tipo de consecuencias, sí puede generar un cambio, sí puede generar en este caso un arresto, una causa judicial en contra de alguien. Y también creo, y perdóname que lo diga, pero me parece importante subrayarlo, ¿sí? También creo que valida el periodismo de investigación con datos, porque eso es lo que tiene nuestro trabajo, que no hubo un solo dato que pudieran desmentirnos, y que ese es un valor importante, porque tú y yo, y por supuesto tu público sabe, pues que algunas veces no hacemos este periodismo que llegue hasta el final, que sea inobjetable, sino que algunas veces nos quedamos a la mitad, o lo aderezamos de otro tipo de conjeturas, de suposiciones, no sé, lo que sea. Pero creo que lo importante es insistir eso, que sea un trabajo
que no haya habido un solo dato que haya sido desmentido por ninguna autoridad, ¿no? Pues Daniel, gracias en verdad por regalarnos estos minutos. Es un fin de semana complicado, pero gracias en verdad. Y felicidades a todo el equipo que tú encabezas, y pues estaremos muy al pendiente de Animal Político, de Pájaro Político y de todas las vertientes que tiene Animal Político, porque hay que decirlo, Animal Político vive también de otras cuestiones, hacen periodismo, son independientes y eso es sumamente interesante, es un modelo de negocios sumamente relevante. Te lo agradezco de veras. Gracias Daniel, abrazo. Hasta luego y abrazo y gracias a tus radioescuchas. Muchas gracias, es Daniel Moreno, él es director de Animal Político, ya lo escuchó, es muy importante, Animal Político se convierte en esa piedra angular para conocer a detalle lo que se estaba haciendo y cómo era la manera de operar de esto que ya hoy conocemos y es muy utilizado, esto de las empresas fantasma, que son fachadas, que no tienen nada, no tienen personal, no tienen una razón jurídica, son creadas ex profeso para nada más sangrar al erario público, como fue en este caso allá en Veracruz. Vamos a ir a una pausa.